Hey, saludos amigos, bienvenidos al canal nuevamente. Aquí estoy con mi amigo Denis, amigo de la infancia, estudiamos juntos, él vive acá en Miami. Estamos en la ciudad de South Beach, en Miami Beach. Vamos a ver si hacemos una prueba de la suite de Full Self Driving en la zona de mucho tráfico. Aquí hay mucho tráfico, así que esto es un buen caso de prueba del FSD. Así que lo que voy a hacer es que voy a salir del estacionamiento donde estoy ahora y vamos a poner la dirección de un hotel que hay aquí en el mismo centro de South Beach y ver qué tal el Model 3 lo negocia. ¿Ok? So, vamos a empezar ahora por aquí. Ponemos la dirección del Hotel Lowe's. El carro está buscando la información para la navegación. Es un viaje corto de apenas 1.6 millas de distancia, 12 minutos según el tráfico. Así que vamos a emprender el viaje ahora. Vamos a salirnos de aquí de donde estamos estacionados. Es un viaje corto, pero es domingo por la tarde y hay mucho tráfico. Sí, hay mucho tráfico. A ver cómo el vehículo maneja la situación. Yep. Ok. Bueno, aquí ya hay gente caminando en el medio de la carretera y yo voy a activar el autopilot a ver qué tal. So, como puedes ver ahora mismo, aquí en la pantalla, siempre que veas los indicadores estos en azul, tanto el de velocidad como el del guía, pues ya tú sabes que el piloto automático está prendido y estas gráficas te muestran que esta es la suite nueva de Full Self Driving Beta que yo estoy probando hace varios meses. Aquí el carro está esperando aparentemente su turno. Tenemos que seguir directo, pero aquí están doblando. Ya aquí esto es un buen punto donde él podría tratar de buscar pasar por el lado. Vamos a ver, ahí se está moviendo bastante bien. Está haciendo el pare. Dice que está esperando por nuestro turno. Ahí viene un carro. Ok, ahora mismo él no se movió, yo estoy acelerándolo y iba a hacer lo incorrecto, así que lo tuve que parar. Vamos a prenderlo nuevamente aquí. Allí se supone que siguiera directo, pero por alguna razón estaba doblando a la izquierda. Aquí está haciendo el pare. Este señor que está ahí está medio desesperado, así que... No ha ido al baño. Ok. Básicamente esto es una ruta bastante directa. Hay muchos pares, hay mucha gente caminando, muchos carros en ambos lados. Hay carros estacionados en el lado derecho y en el lado izquierdo de la carretera. Y la gente que está cruzando a pie, en patineta, en bicicleta. Sí. El carro dice que está esperando a nuestro turno. Y salió con autoridad. Aquí hay otro par más, hay una persona cruzando. Se ven los detalles en la pantalla de todos los objetos que se están moviendo. Las cajitas que son más flaquitas así son las personas, los peatones. Ese piloto automático en pausa, esperando por nuestro turno. Ok. Ahí vio la gente que estaba cruzando y paró Sí. momentáneamente. Bajó la velocidad por la gente que estaba cruzando. Se sintió un poco fuerte la frenada, pero está bien. Aquí No es un pare como tal, pero reconoció el letrero. Reconoció ese letrero, que eso es un letrero portátil. Y es bien pequeño. Y es bien pequeño y lo vio y de todo. Hizo el pare como quiera. Está chévere, ok.
Aquí hay alguien estacionado, parece, esperando a que alguien salga. Otro pare más. Aquí hay muchos pares. Bueno, es buena práctica para la computadora. Ya. Estamos de nuevo esperando el turno. Me estoy dando, ahora mismo ya se supone que vaya, yo no lo estoy moviendo. Quiero ver, le voy a empujar el acelerador un poco para que se mueva porque se está parando mucho. Ahí se iba a parar, pero yo creo que se iba a parar en un mal sitio, yo lo aceleré un poco. Porque las personas que estaban cruzando hacen lo que normalmente uno hace, que uno calcula cuánto tiempo se va a tardar el vehículo, el carro que está pasando, y entonces uno empieza a caminar, pero no bloquea el carro. El carro parece que quería parar completo y dejarlos pasar, pero yo creo que eso no es muy seguro. Así que ahora yo voy a reportar eso para que el equipo de ingenieros de Tesla analice la data de lo que pasó en ese momento. Ellos van a ver de la cámara de los últimos 2 minutos qué fue lo que pasó, donde yo tuve que intervenir acelerándolo un poco. Y aquí estamos esperando, creo que un semáforo, ¿no? Sí. Y en ocasiones también en los pares cuando hay vehículos está arrancando un poco más rápido, cuando no hay nadie se está tardando un poco más en arrancar. Sí, sí. Hay que ponerlo en el modo Mad Max para que avance. Que no es relajo, lo tiene. Tiene un modo Mad Max, pero es para pasarle a los carros que van más lento que uno cuando uno va en vía recta. Ok, aquí esto va a estar interesante porque nosotros tenemos que seguir directo, pero aparentemente los carros que tenemos al frente de nosotros van a doblar. Y la gente que está desesperada, pues, tocando la bocina. Vamos a acelerar el video hasta que cambie la luz. Bueno, aquí vamos. La luz cambió a verde. Pero no podemos ir porque esta gente va a doblar. Esto sería una buena oportunidad para el carro demostrar que puede pasarle por el lado de un carro que estaba doblando donde nosotros vamos a ir directo, pero eso parece que no está programado todavía en este caso. No, aquel va a virar desde el segundo lane, que no se supone. Los Mazda están programados para eso. Ok. Cruzamos la luz del semáforo. Aquí esto es una ciudad que tiene las líneas, hay muchas líneas diferentes de cosas que son carriles, cosas que no son carriles, el carril de las bicicletas también. Esto parecen estacionamientos, pero no son, ¿verdad? No, no son estacionamientos. Y este es un animal que se metió por el carril de las bicicletas. Esto es interesante. Quiero que vean que ese vehículo que está ahí al frente de nosotros iba completamente por donde no era un carril y el carro actually se movió un poco hacia la izquierda, pero se mantuvo en su lane. Así que, no sé, me parece que eso es un caso que lo manejó lo mejor posible, realmente no frenó de golpe ni nada de eso. Reaccionó como si estuviera siendo manejado por una persona. Yep. A ver, aquí todavía nos falta como media milla de distancia, que son algunos 400 metros, no, 800 metros más o menos. Y entonces tenemos que doblar a la derecha. Bueno, aquí están viendo lo que es la ciudad de Miami Beach, en el sur de Florida.
una de las ciudades conocidas como el patio de juego de los Estados Unidos. Yo escucho como una ambulancia por ahí, pero no la veo, así que no tengo que preocuparme por eso todavía. La estación de Fire Rescue es hacia allá. Eso es una cosa que yo me he dado cuenta que los Teslas todavía no reconocen los vehículos de emergencia como vehículos de emergencia, los reconocen como vehículos normales, que no toman las acciones que se supone que uno tome cuando las luces de emergencia están prendidas y eso. Eso todavía lo tienen que programar y activar. Aquí estoy viendo un comportamiento medio extraño, que está poniendo la señal de la derecha. Cuando falta todavía bastante. Falta bastante, pero yo creo que es que porque aquí en el piso estamos encima de una línea amarilla. Sí, porque hicieron un estacionamiento a la derecha que no existía antes, más añadieron un carril de bicicleta. Estos eran 2 carriles antes. Sí, y estas líneas se supone que estén tapadas, están como tapadas de negro, pero todavía se ven amarillas. Entonces el carro yo creo que está confundiéndolo como con un tipo de carril que tienes que salirte. Aparentemente está reconociendo las líneas. Sí, aquí en la pantalla se ve que claramente no estamos en un carril full. No se ve esa línea amarilla en el medio, pues no sé. Ya pronto tenemos que doblar a la derecha. Vamos a ver cuando el carro se cambia. Creo que tenemos que doblar pronto. A ver. En la 16. Este asunto de que poner las señales así y las apaga no me gusta porque los carros que están alrededor de uno se creen que uno va a doblar. Tenemos que ir a cargar la batería del carro también de aquí a par de horas. Ya por aquí viene el viraje a la derecha en un momento. Hay alguien en la esquina. Vamos a ver si... Wow, ok. Se confundió un poco. Oh, pero... cerró los espejos de los lados. Wow. Oh. ¿Eso lo había hecho antes? No, me lo había hecho creo que una vez en un estacionamiento de Walmart, pero yo no estaba seguro y ahora lo confirmé que es cuando está bastante estrecho, cerró los espejos retrovisores, que eso está súper cool. Wow. Oye, y ese viraje a la derecha lo hizo bien. Sí. Y habían unas líneas en el medio de la carretera que no estaban como que tan fácil. Era bastante estrecho y 90 grados. Sí, y también habían como que líneas que interrumpían el carril, Sí. pero una persona sabe que no es nada malo esas líneas y sin embargo el carro no le molestó. Yo pensé que le iba a dar problema y iba a tener que desactivarlo. No, solo titubeó un poco y después viró. Uh-huh. Ya estamos casi llegando al hotel. Aquí tenemos que doblar en este semáforo. Hay gente cruzando la calle, aunque sí, tienen... Mucha gente. Sí, hay mucha gente cruzando la calle. Aquí la ley es bien estricta. Si hay alguien cruzando la calle, tú tienes que... El carro está parando. Ahora yo lo estoy acelerando un poquito porque realmente se va a parar completo. Ya no lo estoy acelerando, es el solo. Ok, buscó el carril de la derecha inmediatamente, que eso es bueno porque más adelante es que tenemos que doblar a la derecha. Así es que eso es una mejoría. Eso ha mejorado porque antes doblaba estrictamente al carril y se quedaba bastante rato en el carril de doblar. Y después entonces se cambiaba. Y si tú tenías que doblar muy rápido, pues no estaba a tiempo en ese carril, tú tenías que desactivarlo. A ver aquí. Ya estamos llegando. Este señor está dejando que la gente que está caminando cruce. Vamos a ver en
imagino que el carro solo se tiene que meter al área del hotel. Tiene que doblar a la derecha aquí en este cruce. A ver si coge la rotonda. Y lo hizo bien. Estamos llegando al final. Está haciendo la rotonda. Vamos a llegar al lobby. Oh, la navegación se acabó aquí mismo. Si no hubiésemos entrado. Así que se terminó ese viaje. Eso fue un viaje. Yo te diría que a partir de que hubo un problema, yo creo que estuvo bastante bueno ese viaje. ¿Qué tú crees? Sí, salir por ahí. No, y el carro empezó a tomar la rotonda completa, sin parar. Sí. Él paró solamente porque se había acabado la ruta programada Sí, de la el navegación. llegó el pin. Ya llegó el pin. Bueno, ahí tienen otro videito más de las nuevas capacidades de Full Self Driving Beta de mi Model 3. Gracias a Denis por acompañarme. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor déjenlo abajo aquí en los comentarios. Y pues será hasta la próxima. Cuídense. Chau.